Damos gracias al Señor por todo lo que hemos podido vivir con los niños. De verdad fue una experiencia maravillosa. Como siempre, cuando uno trabaja con niños es bastante desafiante en el día de hoy porque hay mucha distracción en el mundo y uno tiene que luchar contra todo eso. Pero gracias al Señor, el Señor nos bendijo y les pudimos traer una enseñanza bastante hermosa de la palabra del Señor. Ahora, si quieren, se quedan con nosotros en la prédica. Si quieren, también se pueden retirar los niños. Y vamos a orar al Señor para escuchar ahora la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú siempre nos bendices. Y tú también tienes una palabra preparada para nosotros en el día de hoy. Queremos disponer nuestro corazón para que tú nos hables a cada uno de nosotros. Porque sabemos cuando tu palabra es exhortada, es como si tú estuvieses hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, por el gran privilegio que tenemos hoy de poder escudriñar tu palabra y ser enseñados a través de ella. Entregamos este tiempo a ti, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro Maestro. Tú eres aquel que nos revela la palabra escrita. Tú eres aquel que nos redarguye. Tú eres aquel que nos habla. Tú eres aquel que nos ministra donde ninguna persona puede hacerlo. Por eso, Señor, estamos tan agradecidos de tenerte a ti en nuestras vidas. Manifiesta tu presencia en esta hora, Señor, y trae libertad al cautivo y bendice también a aquellos que escuchan este mensaje desde sus casas. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria al Señor. Como ustedes ven, este elemento que les traje aquí en esta mañana es lo que usamos con los niños en una de las enseñanzas. Creo que todos lo pueden ver, ¿cierto? Es el arca del pacto que usó nuestra hermana Paula cuando estuvo enseñando acerca de la guerra del pueblo de Israel con los filisteos. Sabemos que este era un cofre de madera, ¿cierto?, que Dios mandó a construir cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí y recibió toda la ley para el pueblo de Israel. Entonces la presencia de Dios en ese entonces se manifestaba en el arca del pacto que se llamaba. Era un cofre bastante grande, todo cubierto de oro y encima habían 2 querubines, así como se está tratando de demostrar aquí. Entonces, una vez en el año, el sumo sacerdote tenía acceso para ir al arca del pacto y llevar el sacrificio por los pecados del pueblo, ¿cierto? Entonces, cuando una vez el pueblo de Israel conquistó su tierra, Moisés ya había muerto y Josué guió al pueblo de Israel a tomar la tierra prometida. Entonces, el arca del pacto, que siempre ellos se lo llevaban con ellos, quedó en un lugar que se llama Silo. Y en Silo estaba el arca del pacto. Y una vez al año, cada persona, cada familia iba a Silo a recibir el perdón de sus pecados y luego regresar a sus casas. Entonces, esa fue la enseñanza que le dimos a los niños, que en ese entonces el Cana con su mujer Ana, que no podía tener hijo, fueron a Silo para entregar el sacrificio anual, y ahí ella oró y lloró en la presencia del Señor y el Señor la bendijo con Samuel. Entonces ahí nació el profeta Samuel, que empezó a ministrar en el pueblo de Israel. Y en ese entonces Israel empezó a tener guerra con los filisteos. Tengan en mente que el arca del pacto, donde Dios se manifestaba, su presencia estaba, y todo el pueblo lo sabía, estaba en Silo. Pero la guerra que ellos tenían contra los filisteos era en Ebenezer. Y esa guerra con los filisteos, el pueblo de Israel la perdió. Entonces dijeron, ¿por qué perdimos? Sabiendo que nosotros somos el pueblo del Dios Todopoderoso. Entonces uno de los ancianos tuvo la brillante idea y dijo, vamos a Silo, traigamos el arca del pacto, que es donde está la presencia de nuestro Dios. Entonces cuando el arca del pacto esté con nosotros, Dios va a estar con nosotros y vamos a ganar la segunda guerra. Así lo hicieron.
partieron a Silo, tomaron el arca y lo llevaron al lugar donde estaba la guerra. Entonces ellos confiados, ¿cierto? Y los filisteos escucharon, oh, los hebreos trajeron la presencia de su Dios Todopoderoso al campo de guerra. Y les entró temor, porque ellos dijeron, acuérdense lo que este Dios poderoso hizo con los egipcios, tantas plagas que les mandó y sacó al pueblo de Dios con mano poderosa. Y dice la Biblia que los filisteos empezaron a tener temor. Pero luego los más fuertes guerreros se levantaron y dijeron, filisteos, sed hombres, ¿qué nos importa ese Dios? Nosotros también vamos a luchar igual, así que ninguno se acobarde. Y entre ellos se animaron para guerrear nuevamente contra Israel. ¿Y qué sucedió? A pesar que el arca del pacto, la presencia de Dios estaba en el campo de guerra, Israel perdió. Y en ese día murieron 30,000 hombres. En la lucha anterior habían fallecido solamente 3,000. Quiere decir que a pesar que la presencia de Dios estaba con ellos, igual perdieron una guerra. ¿Y por qué perdió Israel la guerra? Sabiendo que Dios había prometido estar con ellos. Resulta que el pueblo de Israel descuidó su relación con Dios. Ellos habían permitido que durante el año vivían como querían. No se preocupaban de Dios, de sus leyes, no las guardaban. Incluso tenían dioses ajenos que ellos mismos veneraban. Tenían dioses ajenos que ellos trataban de servir. Y pensaron que el Dios de ellos, el Dios Todopoderoso, era uno entre varios. Una opción entre varias. Y mis amados hermanos, ese es el pecado más grande que también hoy en el mundo entero está en la iglesia. Nosotros somos muy parecidos al pueblo de Israel. Nosotros que tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, ya la presencia de Dios no está limitada a una caja. Dios nos prometió que Él estará en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y la Biblia entera nos muestra que Dios es un Dios muy celoso. Y el pueblo de Israel no tomó en cuenta ese celo de Dios, sino que ellos también empezaron a vivir como quisieron, a su propia manera. Y eso Dios no lo permite, no lo aguanta. Y por lo tanto, fallecieron en ese día muchísimas personas. Y quiero contarles más encima lo que sucedió después. Los filisteos tomaron el arca del pacto y lo pusieron en el templo de su dios Dagón. Y al otro día, cuando fueron a ventilar el templo, vieron que su dios Dagón estaba tirado en el suelo. Eso me gustó. Tomaron a su dios Dagón y lo pusieron nuevamente de pie. Cuando van al otro día a ventilar el templo, el dios Dagón estaba nuevamente en el suelo y la cabeza cortada y las palmas de los brazos también. Entonces se dieron cuenta, eso es por culpa del arca del pacto, del Dios Todopoderoso. No habita junto con el otro ídolo. Mis amados, en nuestra vida el Dios Todopoderoso no va a habitar en su vida junto con otros dioses, que quizás no es una estatua, pero son otras cosas que ocupan el primer lugar y no Él. Entonces los filisteos estaban asustados. Entonces dijeron, nos vamos a deshacer de esa caja. Nos vamos a deshacer del Dios de los hebreos. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Tomaron 2 vacas, pusieron la caja encima del carro que hicieron, un carro nuevo, porque ellos sí que tenían respeto. Ellos sí que, a pesar que no creían como nosotros creemos, tenían respeto a Dios. Hicieron un carro nuevo, tomaron 2 vacas que habían parido recién y pusieron la caja encima, y más encima pusieron ofrendas de oro para disculparse con Dios. Y dijeron que las vacas vayan por su camino.
Y las vacas, como cada cosa es guiada por el Señor, yo creo que un ángel tomó las vacas invisiblemente y las guió. Y llegaron a Israel las vacas. Y en el pueblo donde llegó, como la gente ya había sido irrespetuosa con Dios en todo sentido, ellos deberían saber que Dios mandó a Moisés diciendo: nadie toca la caja, ni nadie mira en la caja. Porque ¿qué había en la caja? En la caja estaban los 10 mandamientos, estaba la vara florecida de Aarón y había un cofrecito con maná del cielo, como testimonio de que Dios alimentó a su pueblo en el desierto. Entonces el pueblo donde recibieron, el pueblo de Israel, como eran irrespetuosos y se les olvidó lo que Dios había dicho, miraron adentro, le sacaron la tapa. Lo que Dios explícitamente había dicho, nadie lo haga, ni nadie toca esa caja, solamente los levitas que Dios había escogido podían tocar solamente esta parte, que eran 2 varas cubiertas de oro, como todo era cubierta de oro. Los levitas solamente podían tocar esa vara para subírsela al hombro y llevarla al lugar donde Dios disponía. Y el día que miraron adentro de la caja, Dios mató a 70,000 para que ellos aprendan que no se juega con el Dios Todopoderoso, que es celoso cuando Él manda cómo se deben hacer las cosas. Y todo eso está escrito en este libro para nosotros, para que nosotros aprendamos que con Dios no podemos jugar. Si Dios fue tan celosísimo con su pueblo escogido, Israel, en ese entonces, en esa dispensación, Él es el mismo Dios de ayer, hoy y para siempre. Él va a ser tan celoso contigo y conmigo como lo fue con esos. Y aún más nosotros, mis amados, que ya no venimos a este templo esperando que haya una caja donde la presencia de Dios se manifiesta. Nosotros somos portadores de la presencia de Dios. Ahí en ese entonces los levitas portaban la presencia de Dios cuando ponían la caja encima de su hombro. Como cuando Josué atravesó el río, ¿cierto? Y los levitas pasaron con la caja, el río se dividió y el pueblo pasó en seco. Eso producía en ese entonces la presencia de Dios. Pero hoy en día nosotros que hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios, tenemos la misma presencia de Dios en nuestras vidas, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tenemos el privilegio más grande que alguien puede tener que pisa la tierra. Nosotros los hijos de Dios. Quiere decir que cuando usted se levanta, la presencia de Dios está. Cuando usted anda trabajando, la presencia de Dios está. Cuando usted conversa con alguien, la presencia de Dios está. Y el Señor participa en todo lo que usted haga. Eso es lo más extraordinario, lo más hermoso, pero a la vez lo más peligroso que puede haber. Porque si en ese entonces Dios era tan estricto con ellos, mis amados, yo quiero decirles una muy buena noticia. Dios es estricto también con nosotros. Y si bien delante escuchamos que el Señor nos envía de repente algunas pruebas, o sea, Él ni siquiera la envía, viene solita. Porque nuestra humanidad está creada de esa forma que tengamos que pasar pruebas, dificultades, enfermedades, problemas en la casa, problemas en el trabajo, problemas en el tráfico, problemas con el vecino, todo tipo de problemas. Problemas con el esposo, con la suegra, con el suegro. Hay montones de cosas. Con la crianza. Pruebas de nuestra fe. Y Dios nos mira cómo estamos nosotros actuando. ¿Estamos actuando según lo que Él nos mandó en su palabra? ¿O somos tan descuidados como el pueblo de Israel? Porque si somos tan descuidados con la presencia de Dios, mis amados, quizás Dios en su gran misericordia no nos mata enseguida. Nos deja vivir.
Pero tenemos que estar conscientes que la presencia de Dios se va a alejar un poquito de nosotros. Ya no tenemos esa vida victoriosa como cuando orábamos. Ya las cosas no se solucionan tan rápido cuando éramos fieles al Señor. Y ese es el pecado, como Apocalipsis habla, de la tibieza espiritual. Cuando ya dejamos de tomar a Dios en serio, cuando nos relajamos y pensamos que Dios me ama tal cual como soy. No, si no importa, no importa. Mis amados, a Dios sí le importa. Entonces eso es lo que tratamos también de enseñarle a los niños, que el temor de Dios sea en nuestras vidas. Porque si no tenemos temor de Dios, vamos a vivir como cualquiera y vamos a hacer lo que se nos ocurra y ni siquiera nos va a importar nada, ¿cierto? Pero como somos hijos de Dios y estamos aquí en esta mañana escuchando este mensaje profético de parte de Dios, porque Dios nos está llamando, mis amados. Yo siento que en esta mañana el Espíritu Santo quiere tocar hasta lo más profundo de nuestro ser para despertarnos de este letargo que la iglesia en Chile está teniendo, un letargo espiritual, un adormecimiento espiritual, un relajamiento como de verano, ¿cierto? En el verano todo el mundo se quiere relajar y eso se nota cuando uno va por Villarrica, ¿cierto? Es obvio. Tantos turistas se vienen a relajar y la palabra de Dios se confirma una vez más. Cuando uno ve las cantidades, cientos de personas cuando hay un concierto X en Villarrica, se amontonan, ¿cierto? Cientos de personas. Y si nosotros pudiésemos mirar en cada templo hoy en Villarrica, ¿cuántos son? ¿Cuántos éramos el jueves en la oración? ¿Cuántos se conectan el miércoles a la oración? ¿Cuántos están en las demás iglesias en el día de la oración y del ayuno? Son poquitos, ¿cierto? Porque la palabra así lo dice. Son muchos los que caminan por el camino ancho que lleva a la perdición. Toda esa gente en Villarrica, mis amados, cuando de repente yo veo las publicaciones que hacen Villarrica al día y se gozan, cuánta gente estuvo fascinada con tal X cantante que vino tatuado hasta el pelo, ¿cierto? Y todo el mundo está contento. ¿Y qué pasa con nosotros? Quizás cuántos hermanos están también metidos ahí. O quizás no ahí, pero en la otra cuadra, moviendo también al ritmo de la música mundana. ¿O cuántos de nosotros nos perdemos en otras cosas en el verano? ¿Y el Señor qué? Nosotros creemos que no importa, ¿cierto? Pero sí importa. Mis amados, sí importa. A Dios le importa su vida. Por eso Él es celoso con nosotros. Dios nos quiere salvar de estar entrelazado en este mundo y quizás un día estar delante del Señor y el Señor va a decir: no te conozco, ¿quién eres? ¿Cierto? Porque llegará el día donde cada uno de nosotros tendrá que aparecer frente al Señor y tendremos que dar cuenta de cómo hemos vivido estos años aquí en la tierra. Y esa es una cosa tan seria y tan urgente, porque miren, en los profetas Dios dijo que va a enviar a su Hijo Jesucristo. Y vino, ¿cierto? Vino. Eso históricamente está comprobado. Ni siquiera los mundanos lo niegan. Luego Jesús mismo dijo que iba a morir en la cruz. Murió en la cruz, ¿cierto? Está comprobado. Luego Jesús dijo: resucitaré. Y resucitó, ¿cierto? Está históricamente comprobado. Apareció a cientos de personas después de su muerte. Luego Jesús dijo que vendrá de nuevo, ¿sí? Y vendrá.
Tan cierto como vino la primera vez, murió en la cruz, resucitó al tercer día, tan ciertísimamente Jesús va a volver y pronto. Pronto. Por eso este mensaje de urgencia, mis amados. Jesús va a volver pronto y se va a llevar su iglesia. Se va a llevar a aquellos cuyas lámparas están llenas de aceite. No se va a llevar a todos los que creen en Jesús. Se va a llevar a aquellos que son parte de las 5 vírgenes prudentes que tienen su vasija llena de aceite. Solamente a aquellos el Señor se va a llevar. Aquellos que se santificaron para Él. Aquellos que se apartaron del mundo. Aquellos que dedicaron su vida a Jesús. Aquellos que murieron en la tierra por Cristo. Y no físicamente, sino morir por Cristo significa que yo dejo mis quehaceres, que yo dejo mis propios deseos por amor a Cristo y me alineo con la palabra de Dios y empiezo a hacer lo que la Biblia me manda y lo que Dios exige de mí. Eso significa morir y vivir para Cristo. Entonces, ejemplos tenemos muchísimos en la Biblia. Miren, el Señor mandó a que nosotros nos acordemos de una mujer. ¿Saben cuál mujer? Jesús dijo, acuérdense de la mujer de Lot. De ninguna otra mujer Jesús dijo que nos acordemos. Pero dijo, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Y quién era la mujer de Lot? Era en ese entonces cuando Dios miró del cielo y la Biblia dice, el clamor ha subido a mi presencia y voy a bajar del cielo y voy a destruir a Sodoma y Gomorra por los muchos pecados que hay en la ciudad. Y Abraham intercedió por las ciudades. Entonces Dios dijo, como no encontré ni siquiera 10 justos en esa ciudad, las voy a destruir con fuego y azufre, pero vamos a sacar al justo Lot que está en esa ciudad. Su mujer, sus hijas y sus yernos. Entonces partieron los ángeles para sacar a Lot, su mujer. Los yernos no querían. Los yernos le dio la risa. Así que cuidado todos los que son yernos aquí. No se rían cuando de repente alguien le habla de la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces los yernos no quisieron ir. No, qué tontera, el suegro. Ahora sí quise echarlo del todo. Así que los ángeles dijeron, vamos con prisa. Tomaron a Lot de la mano y le dijeron, allá tienes que ir. Y Lot dijo, eso es muy lejos para mí. Soy viejo, ya no puedo caminar. Puedo ir al pueblito que está ahí más abajito. Y los ángeles dijeron, ya vaya allá. Pero apúrense porque ya ligerito viene el castigo, la destrucción. Y partieron. Lot, su mujer iba detrás de él y sus dos hijas. Y partieron. Y Lot concentradísimo, quería llegar al lugar de su salvación. ¿Y qué sucedió con su mujer? Por eso Jesús dijo, acuérdense de la mujer de Lot. La mujer de Lot iba en lo mejor, pero no fue tan decidida como Lot. Quizás fue un poco curiosa, pero yo creo que ese no fue su primer problema. Porque el primer problema es siempre la desobediencia. Desobedeció la palabra, no la tomó en serio. No la tomó en serio, porque los ángeles dijeron, caminen y no miren atrás. No miren atrás. Y la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal al instante. Menos mal que sus 2 hijas, que también iban, no se pararon. Eso a mí me impresionó. Sus 2 hijas siguieron de largo. Así tenemos que ser, mis amados. Cuando el Señor dice allá, entonces usted vaya allá. No mire atrás. Jesús dijo, el que pone su mano en el arado y mira atrás no es apto para el reino. ¿Qué significa el mirar atrás? El corazón de la mujer de Lot estaba todavía en Sodoma, quizás con su casa, con sus cosas. A lo mejor quería ver si los yernos la pensaron y siguen también, no sé. Nadie sabe porque la Biblia no lo dice.
Pero sí Jesús dijo, acuérdense de la mujer de Lot, reflexionen, no miren atrás. Si usted ha sido salvado por Cristo y un día decidió servirle a Él, no solamente creer en Él, sino servirle a Él, mis amados, no mire atrás a su vieja vida, no anhele las cosas de atrás, siga adelante. Y si alguien que ha caminado con usted se queda parado en el camino y se convierte en estatua de sal, no se quede parado al lado. Siga caminando, porque aquí la salvación es personal. Nadie lo va a salvar. La salvación es algo muy personal. Miren, hace como 2 semanas o 3, estaba con mi hija, con mi yerno, mirando un álbum de fotos, donde algunos de ustedes aparecen cuando chiquitito, el Pablo chiquitito, mi hermana Erta más jovencita, mi hermana Yalda, el Robert, y así varios hermanos que conocemos de hace muchos años. Entonces le iba explicando quién es quién, y entre medio le decía, este no siguió. ¿Y quién es este? Me decía mi hija. Ese murió joven, le dije. Y este otro también murió. ¿Y qué le pasó a este? Tampoco siguió el camino, le dije. Y después que les expliqué varias cosas, me fui. Y me fui a orar, a orar y a llorar en la presencia del Señor. Y le decía, Señor, cuánta pena me da, porque hermanos que caminaron con nosotros decidieron mirar atrás, decidieron pecar y perdieron su salvación. Fallecieron con muy joven algunos. Y también tengo otro álbum que nos regaló nuestra iglesia de Alemania cuando nos volvimos a Chile, donde hay testimonio así también. Y me dio mucha pena y resonaba en mi mente la palabra de Pablo cuando dice, espero no haber corrido en vano, cuando le escribe a los Gálatas. ¿Por qué vuelven atrás, Gálatas? Dice Pablo. ¿Por qué no siguen? ¿Por qué tratan de salvar su vida? La van a perder. Entonces es tan fácil deslizarse del camino con el Señor. Es tan fácil que el mundo nos fascine, que el pecado nos fascine. ¿Por qué hay gente cristiana divorciada? Gente cristiana que se pone a convivir con otro, porque no están tomando en serio su salvación. No la están tomando en serio. Y lo que más Jesús nos pide hoy en día, que con temor y temblor cuidemos nuestra salvación. Miren, le voy a leer este versículo que dice Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, el versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Pablo tenía una iglesia muy maravillosa, en la de Filipo, y por eso le escribe a ellos y le dice, amados hermanos, siempre han obedecido. Miren la tremenda imagen que Pablo tenía de esa congregación, la que no tenía de los corintios ni de los gálatas. Pero los filipenses eran una iglesia especial, caracterizados por la obediencia. Y si yo les consultara a los papás, ¿cuánto le cuesta que un hijo obedezca hoy? Es difícil. Pero ¿saben por qué los niños no obedecen? Porque los papás tampoco le obedecen al Señor. Porque cuando los papás no obedecen al Señor, hay un espíritu de desobediencia en la casa. Y los hijos tampoco van a obedecer. Si el niño no ve a papá leer la Biblia, ¿cómo va a enseñarle de la importancia de la Biblia? Si el niño no ve a papá levantar los brazos y alabar al Señor, ¿cómo esperan que los niños lo hagan? Si el niño no ve a mamá
hacerle cariño al papá, ¿cómo va a ser él un día cariñoso con su esposa? ¿Cierto? Nosotros somos el ejemplo. Entonces, Pablo destaca a los filipenses por su obediencia, pero lo más grandioso viene después cuando dice, y ustedes no solamente obedecen en mi presencia, sino cuando yo no estoy, con mayor razón se esfuerzan. ¡Qué grande! Miren, yo sé que cuando los papás salen, uno en la mente ya sabía todo el desorden que iba a hacer, ¿cierto? Pero los filipenses no eran así. Cuando Pablo no estaba presente, entre ellos se animaban a la obediencia. Demostrémosle a Pablo que somos obedientes, demostrémosle al Señor que somos obedientes. ¿Y qué sucede hoy en día? En la mayoría de las iglesias, cuando el pastor no está, los hermanos también se toman vacaciones. En vez de decir no está el pastor, con mayor razón vamos a ir al templo, porque no vamos por el pastor, nosotros vamos por el Señor. Y el Señor está presente. Y donde está el Señor voy a estar yo. Entonces, esa es una enseñanza muy importante para el día de hoy. Que nosotros seamos obedientes al Señor. Porque aquí no se trata de alguna persona humana. Aquí estamos hablando del Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios que le importa nuestra vida, el Dios que quiere lo mejor para nosotros, el Dios que siempre nos quiere bendecir, siempre nos quiere sacar adelante, pero también Dios quiere que nosotros vivamos en santidad y en la entrega de vida a Él. En muchos púlpitos hoy en día se presenta solamente el Dios amoroso. El Dios que bendice, el Dios que multiplica, el Dios que te ama, el Dios que siempre va a estar presente en tu vida, el Dios que te va a sacar de todo problema. Es cierto, pero Dios también es un Dios que corrige, un Dios que exige, un Dios que queremos servir, que queremos reverenciar. Y recordando nuevamente la mujer de Lot, en el pasaje, si usted quiere leerlo ahora o en su casa, se encuentra en Génesis 19:26. Dice la palabra del Señor que ella a espaldas de Lot miró atrás. A espaldas de Lot. Entonces siempre hay que tener cuidado que uno hace a espaldas de alguien. Cuando estamos aquí todos somos hermosos, ¿cierto? Pero ¿qué hacemos cuando estamos ya cada uno en su casa? Dios también está allí. No se le olvide que la presencia de Dios está en su corazón, en su vida. Entonces no podemos ser negligentes, como lo fue el pueblo de Israel en la historia que les conté. Tomemos en serio a Dios, y luego dice en Filipenses, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Y ese temor y temblor no es algo malo. Eso no es un temblor de miedo, sino que es el temor reverente a Dios, reconociendo que Él es el Señor que me dio la vida, que murió por mí en la cruz, resucitó por mí, está conmigo, me ama, y porque yo también le amo. En ese temor reverente yo me ocupo de mi salvación para mantenerla hasta el final y servirle a Él, mis amados. La primera característica de un hijo de Dios debe ser nuestro servicio a Jesús, porque el mayor ejemplo que Él nos dio fue el servicio. Porque Jesús dijo, no vine a ser servido, sino a servir. ¿Qué le parece que esto fue solo la introducción de hoy? Me gustaría leer con ustedes el Salmo 130. En el Salmo 130 la palabra dice lo siguiente: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado.
Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Me encantó este salmo porque dice en el primer verso: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. De lo profundo, no así superficial. ¿Me entienden? Entonces, cuando tenemos todo lo que ya dije en esta mañana en mente, me doy cuenta que yo tengo que clamar a Dios, orar a Dios desde lo profundo de mi corazón. Porque cuando hablo con Dios, tengo presente que hablo con el Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, el que dio su vida por mí y me rescató de mi pecado. Entonces con Él hablo de lo profundo de mi corazón. Entonces, a veces cuando uno está bien en la vida, generalmente no hablamos tan profundo, pero cuando uno se pone serio, cuando pasa aflicción, cuando pasa prueba, dificultad, entonces de repente ya nos vemos hablando desde lo profundo de nuestro corazón. Porque necesitamos un auxilio, necesitamos una ayuda. Entonces hablamos de lo profundo de nuestro corazón con Dios. Y en la Biblia vemos varios ejemplos de gente que clamó desde su gran angustia y recibió la ayuda de Dios. Yo creo que el que desde lo más profundo clamó a Dios quizás fue Jonás en el gran pez, ¿cierto? ¿Se acuerdan que Jonás, Dios lo mandó a Nínive, no quiso ir, entonces tuvieron la tremenda tormenta y para salvárselo otro marinero, Jonás dijo: yo soy el culpable, el desobediente. ¿Se fijan la desobediencia? Yo soy el desobediente, dijo: tírenme a mí al mar y ustedes van a estar bien, porque ustedes no son los desobedientes. Así que toman a Jonás, lo tiran al mar. Y Dios preparó el gran pez. Y la Biblia dice en el segundo capítulo de Jonás: y desde el vientre del gran pez Jonás clamó. Y está toda su oración, no la vamos a leer hoy porque ya con la introducción me comí casi todos los minutos que tengo. Pero desde el gran pez, desde lo muy abajo. Fíjense, nosotros cuando leemos esa historia, nosotros sabemos que Jonás va a salir del pez. Pero Jonás no sabía que él va a salir del pez. Y fíjense, Jonás estaba tan desorientado porque él estaba a oscuras, así, a oscuras y tocando alguna cosa media asquerosa quizás, no sé. Nadie sabe cómo era el pez por dentro, ¿cierto? Nadie sabe, solo Jonás. Un día le pregunto en el cielo. Tengo mucho tiempo allá, de eternidad en eternidad quiero saber todos los detalles. Entonces Jonás está en el vientre del gran pez, está todo oscuro y en su oración Jonás dice: desde el Seol clamo a ti y tú me salvarás. O sea, Jonás pensó que está en un lugar que se llama Seol. Y la Biblia revela que el Seol es un gran espacio que tiene dos divisiones donde van los muertos a su descanso. Y en una parte del Seol están los que vivieron con Cristo para Dios, y en la otra parte del Seol están aquellos que vivieron como quisieron. ¿Y de dónde sabemos eso? Porque lo revela Jesús cuando cuenta la siguiente historia, que había un rico que hacía banquete todos los días, y a su puerta había un mendigo que era Lázaro. Y falleció el rico, ¿cierto? Y fue llevado al Seol. Y falleció también el mendigo Lázaro. Y también fue llevado al Seol por los ángeles del Señor. Y fue llevado a esa parte que también la Biblia le dice en el seno de Abraham. A esa parte del Seol donde van aquellos que sufrieron en la vida y vivieron con Dios. Pero el rico terminó en la otra parte. Y Jesús dice y de repente miró el rico para arriba. O sea, hay dos divisiones.
Miró para arriba y ve a su mendigo que conoció de toda la vida. Y le dice, Padre Abraham, reconoció a Abraham. Padre Abraham, estoy atormentado, tengo sed, estoy en llama que me quema. Manda a Lázaro que me traiga agua. A lo mejor de hecho él estaba acostumbrado a ser servido. Por eso él no dijo, Padre Abraham, ¿dónde encuentro agua? No, él quería que Lázaro viniera a reservar el agua, porque él era hombre rico, acostumbrado a que le sirvan. Entonces Abraham le contesta y dice, no voy a mandar a Lázaro, porque entre ustedes y nosotros hay una gran división y nadie puede pasar de aquí a allá y de allá para acá tampoco. Entonces pidió el rico que por favor resuciten un muerto y se lo manden a sus hermanos en la tierra para que les adviertan que de verdad el Seol existe y que de verdad hay fuego eterno allá abajo para los que viven como quieren. ¿Y qué dijo Padre Abraham? No, perdiste porque ellos tienen a los profetas, escúchenlos a ellos. Y así mismo es hoy. Nosotros tenemos a los predicadores, tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo. No es necesario que Dios mande un ángel del cielo a su casa para convencerlo a usted de que Él es real. A Dios nos acercamos por fe, porque Dios nos está hablando a través de su Santo Espíritu, a través de la palabra, a través del predicador. Para que no se encuentre un día igual que el rico que no tomó a Dios en cuenta, no aprovechó su oportunidad y ya era tarde. Y así hay muchos hoy que postergan el vivir para Cristo. El otro año lo haré mejor. Cuando solucione esta cosa, lo voy a hacer. Cuando termine la construcción de mi casa, entonces tengo tiempo para ir al culto, antes no. Cuando haya gozado de la vida, todo lo que quiera gozar, cuando haya estudiado, cuando me haya casado. Y hay muchas razones por las cuales postergamos el vivir para Cristo. Pero puede llegar el día y ya va a ser tarde. Y le cuento la última historia de alguien también que desaprovechó su oportunidad. Muy al comienzo en Génesis, teníamos el primero que llamó Dios a Abraham, ¿cierto? Su hijo Isaac. Y su hijo Isaac tuvo mellizos. Esaú, el primogénito, el que salió primero del vientre, Esaú y Jacob. Entonces, Esaú era el que le gustaba el campo, cazar y todo aquello. Y Jacob era más casero, se quedaba en la cocina, le encantaba cocinar con Rebeca, la mamá. Entonces ya el papá ya era anciano. Entonces cuando los papás en ese entonces ya estaban a punto de morir, entregaban una bendición especial al primogénito. Ellos profetizaban sobre ellos. Pero antes que llegara ese día, un día Esaú llega del campo cansado y Jacob estaba con su olla. Qué rico el guiso. Tenía lenteja. Estaba muy rico el olor. Y Esaú tenía hambre. Y le dijo, dame rápido un plato. Y Jacob, que era astuto, dijo, no. ¿Qué me das tú a cambio? A cambio. Y Esaú dijo, te doy mi primogenitura. La menospreció. Dijo, da igual. Y verbalmente le entregó su primogenitura a su hermano. Entonces se fue otro día al campo y cuando ya el papá dijo que venga el primogénito para bendecirlo porque ya no veo, así estaba el viejito, ya no veo y antes que me muera tengo que entregar la bendición. Jacob rápidamente se preparó para engañar al papá. Y llegó allá, y ustedes saben cómo es la historia, ¿cierto? Pero lo más principal, él llegó allá, Isaac le puso la mano y lo bendijo. Le entregó la bendición del primogénito. Toda la prosperidad sobre ti, que tu hermano te sirva. Vas a tener muchos bienes, todos te van a servir, vas a ser conocido en todo el mundo.
y le entregó la bendición. Luego llegó Esaú del campo y dijo, voy donde papá para recibir mi bendición. Pero se olvidó él que por un plato de comida se la habría entregado a su hermano. Menospreció lo que Dios tenía para él. Va donde papito y dice, ya papá, llegué, dame mi bendición. Y el papá dijo, lamentablemente ya la di. Y la Biblia dice, y Esaú clamó con gran voz, lloró y dijo, papá, no guardaste nada para mí, no tienes otra bendición. Esaú dijo, no tengo nada que darte, porque ya se lo di a él. Perdiste por loco, por descuidado, por menospreciar, por no tomar lo tuyo. Y mis amados, asimismo son muchos hoy. Dios tiene lo mejor, la mejor bendición para tu vida, para mi vida. Dios tiene tantos sueños con cada uno de nosotros. Dios quiere lograr tantas cosas, maravillas, señales, milagros, entregar su palabra, salvar a otros. Nuestras familias sean bendecidas. Eso es lo que Dios quiere, lo revela su palabra. Y nosotros por descuidados, por menospreciar a Dios, por menospreciar su presencia, preferimos otras cosas. A veces por un plato de comida dejamos la presencia de Dios, por un plato de comida. A veces por lograr cierta cosa en la vida, entregamos toda nuestra fuerza, toda nuestra energía para obtener lo que queremos. Y Dios queda siempre al último. Dios queda siempre al último. Y se nota cuando a veces llegamos tarde. Yo originalmente vengo de una iglesia luterana, que en el fondo es una religión muerta. Pero nadie llegaba tarde. Jamás de toda mi vida que yo asistí a la luterana, nunca alguien llegaba tarde. Todos eran ahí a las 10, cuando tocaban la campana, ahí estaban todos ya adentro. Entonces son cosas que muchas veces lo hemos dicho, ¿cierto? Y nunca me cansaré de volverlo a decir. A veces aburre. Pero no nos pasa solo a nosotros, mis amados. Es la condición del pueblo de Dios en general. Menospreciamos lo más hermoso, la presencia de Dios. Y no creamos porque Dios nos bendice, y de hecho Él siempre nos va a bendecir porque nos ama. Pero podría bendecirnos mucho más. Podría bendecirnos mucho, mucho más, si nosotros simplemente obedeciésemos a Él. Y si nosotros simplemente le diésemos la atención que Él se merece. Y la reverencia. Porque si ustedes se fijaron en el Salmo 130, mas tú eres Dios perdonador, que perdonas nuestro pecado. Y por eso te reverenciamos. Eso es para mi vida el mayor motivo por qué yo le sirvo a Dios. Porque yo doy todo por mi Dios. Porque Él perdonó mis pecados. Porque cada día estoy consciente que si Jesús no me hubiese rescatado, estaría un día ahí abajo con el rico, lamentándome en llamas de fuego, donde el lloro y el crujir de dientes. Y eso Dios no lo quiere para tu vida. A veces ustedes ven que yo hago así, claro, porque me pincha por aquí, me pincha por allá, porque mi espalda ya no es como era cuando nací. Pero me da igual. Igual le sirvo al Señor. A veces mi esposo me dice, no hagas tal cosa, no hagas tal cosa. Yo a veces porfiado igual lo hago para el Señor. Todo para el Señor. Estos 4 días con los niños, ¿saben cómo yo quedé? Le dije, quedé lona. Antes le dije a la Cata que me falló el último día. Quedé así de lona porque fallaron algunos que los habíamos necesitado. Entonces uno tiene que apechugar, mis amados.
Si el otro no viene, apechugue usted. Aquí siempre hay cosas que hacer. Es para el Señor, no es para nosotros. Cuando Felipe con Débora van los lunes a la calle a evangelizar, vayan con ellos. Ellos necesitan apoyo. Cuando vamos todos a la municipalidad a evangelizar, tenemos que estar todos, porque tenemos que tener esa conciencia de que la presencia del Señor está ahí y yo quiero estar donde está Él. Porque Jesús dijo, donde estoy yo, estará mi servidor. Y si usted no está, porque no es su servidor. Porque todavía Jesús es solamente el que los bendice, pero usted no le sirve a Él. ¿Cierto? Me impresionó aquí nuestro hermano, que hace poquito nomás camina con el Señor. Primero estaba ahí. Entonces ahí se nota la entrega. Ahí estoy, entregando mi servicio al Señor. Y el Señor lo mira. El Señor mira todo. Y como Dios no perdonó a los curiosos que miraron dentro del arca que no deberían haber mirado, y simplemente los mató. Cuando yo miré mi álbum, yo sabía, algunos no deberían haber muerto todavía. Pero por menospreciar la bendición de Dios, por no hacer caso a Dios, por no servirle a Dios, somos nosotros los que pierden. Así que medite en su corazón y clame a Dios de lo más profundo de su corazón, y Él lo va a escuchar. Como Jonás dijo, yo sé que tú me vas a escuchar. Así que vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a aprovechar este silencio en esta mañana para revisar nuestras vidas delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el Dios santo, 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 el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que nos creó a nosotros para tu gloria, el Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz, el Dios que nos dio vida, el Dios que perdonó nuestros pecados, el Dios que nos sostiene cada día con su mano derecha, el Dios que en cada momento escucha nuestra voz, el Dios que cada día está allí esperando que nosotros te tomemos en cuenta. Oh Señor, gracias te damos, porque podemos ver en esta mañana que tú eres un Dios no solamente amoroso, tú también eres un Dios celoso, un Dios santo. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra sabemos que tú quieres bendecirnos a cada uno de nosotros, mas muchas veces tú no lo puedes hacer porque nosotros mismos no estamos presentes. Nosotros mismos somos descuidados. Nosotros mismos a veces preferimos el pecado en vez de tu santidad. Y por eso te pedimos perdón en esta mañana. Yo les invito, amados, que cada uno en su corazón puede orar a Dios y pueden confesar sus cosas delante de su presencia, para que en esta mañana recibamos el perdón de nuestros pecados y el refrigerio para nuestra alma. Aleluya, Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos recordar que tú por amor nos llamaste a tu presencia. Gracias, Señor, que por amor tú perdonaste nuestros pecados
Y tu palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados delante de ti, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, porque también en esta mañana tú nos has limpiado de toda nuestra maldad. Y tenemos una nueva oportunidad de arreglar nuestras vidas contigo, de comprometernos nuevamente contigo, Señor, de vivir para ti. Gracias, Señor Jesús, porque tú viniste a la tierra, dejaste tu trono de gloria para darnos ejemplo. Y asimismo nosotros decidimos de dejar aquellas cosas que nos impiden servirte, que nos llenan, Señor, nuestra alma, de tal forma que nosotros perdemos el norte. Mas tú quieres que sigamos tus pisadas para llegar al final de nuestra carrera y mirar hacia atrás y decir, lo he logrado contigo, Señor. Gracias te damos porque tu Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros. Y yo te pido, Señor, que tú grabes esta palabra en nuestros corazones para que durante esta semana la podamos poner por obra y no perdamos ninguna de aquellas cosas que tú nos has hablado, Señor. Tu palabra nos dice que el enemigo siempre trata de robar la palabra que hemos escuchado. Y por eso en esta mañana, Señor, queremos guardarla en nuestro corazón y no permitirle al diablo que nos robe la bendición que hemos recibido, sino que tú nos recuerdes, Señor, esta palabra durante la semana para poder vivirla. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, la vida de cada uno de los presentes y de aquellos que van a escuchar este mensaje, para que podamos ser un pueblo, Señor, que glorifica tu nombre, un pueblo que de verdad vive para ti, un pueblo que se prepara para ese glorioso encuentro contigo, Señor, cuando tú vengas en las nubes y te lleves a tu iglesia. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y el Salmo 55 dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Ese es el consejo que les doy final. Temprano, en la mediodía y en la tarde clamaré. Así que 3 veces tiene la oportunidad de clamar a Dios y Él oirá su voz cuando clama desde lo más profundo de su corazón. Y Él le ayudará. Que el Señor les bendiga, les prospere y les haga crecer y madurar. Amén.